Hervor de Bolivia. 53 años. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Seguimos en nuestro programa Hagamos Democracia este domingo 13 de septiembre del 2020. Y en esta parte vamos a hablar sobre promesas electorales y sobre un observatorio nacional de cumplimiento de promesas electorales que les vamos a consultar de qué se trata y cómo funcionaría este Observatorio Nacional de Cumplimiento de Promesas Electorales, a Lilian Guzmán, que es presidenta de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Carlos Velázquez, que trabaja en la Pastoral Social Cáritas en Santa Cruz, y Ruth Vilches, que trabaja en el Centro de Ecología y Pueblos Andinos. Vamos a comenzar saludando a Lilian Guzmán. Lilian, buenos días, es un gusto. Le habla José Luis Aliaga. José Luis, un gusto saludarlo. Muy buenos días a Ruth y a Juan Carlos. Un placer volver a contactarme con ellos también y a toda la audiencia de Hervor. Muchas gracias, Lilian. Juan Carlos Velázquez, muy buenos días. Usted está en Santa Cruz, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos algún problemita con el micrófono, a ver si podemos abrir el... Buenos días, perdón, lo tenía con micrófono apagado. Exacto. Te saludo, José Luis, saludo a toda la amable audiencia que hoy sintoniza esta radio, saludo a las compañeras, a Lilian y a Ruth, que se va a conectar seguramente en segundos más. Un saludo cordial y muy contento de que tengamos este tiempo de domingo para reflexionar en ese marco. Hagamos democracia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta. Ustedes, Lilian, han planteado la creación de un Observatorio Nacional de Cumplimiento de Promesas Electorales. Es un trabajo muy dificultoso, creo yo, sabiendo que si algo hacen los políticos en época de preelección es prometer todo, pero nunca se sabe o casi nunca se sabe si esas promesas que se han hecho se han cumplido. ¿Qué es el Observatorio Nacional de Cumplimiento de Promesas Electorales, Lilia? Bien, la Red PCCS es una institución que trabaja sobre la participación ciudadana y el control social. En esa mirada y también en el marco del trabajo de la transparencia, de la lucha contra la corrupción también, una tarea que nos hemos fijado, una meta que queremos es consolidar un observatorio de cumplimiento de promesas electorales. ¿Qué implica esto? Implica que diputados, en este caso, por ejemplo, los diputados uninominales nos prometen el cielo y la tierra y cuando asumen el cargo, son elegidos diputados o diputadas, se marcan su propia agenda, olvidan los compromisos, los acuerdos que hacen con ciudadanos, ciudadanas y con las diferentes organizaciones que los van apoyando también. Entonces, la mirada es primero centralizar en un espacio todas estas promesas que van a salir desde los diferentes partidos políticos, pero también desde las y los candidatos que vayan a los diferentes cargos, porque también como personas muchas veces los políticos y las políticas se marcan acciones, prometen muchas cosas. Entonces, ni bien asuman los cargos, empiece ya una nueva gestión de gobierno, la Red PCCS se está planteando consolidar todas estas promesas que se están haciendo y hacer un seguimiento de cómo van incorporando estos en su agenda de trabajo y, lógicamente, en la gestión
que vayan a realizar. Bueno, esto será para el candidato ganador, a ver si las promesas que hizo se cumplen. Juan Carlos, hace un tiempo un oyente de Herbol, cuando le consultábamos si había leído los programas de los partidos políticos, decía, no he leído. Y le preguntamos por qué. Y dice, porque como los programas no son de cumplimiento obligatorio, ¿para qué voy a leer si todo lo que está ahí después nadie se va a acordar y nadie les va a exigir a los partidos que lleguen al gobierno que cumplan ese programa electoral? Algo de esto va a ser el trabajo de este observatorio de cumplimiento de promesas, ¿verdad? Sí, yo creo que el Observatorio Nacional de Cumplimiento de Promesas Electorales es un medio más del derecho a la participación y control social que tiene la ciudadanía boliviana. En el plano formal habrían tres fuentes de control del cumplimiento, ¿no? Del cumplimiento de los planes de gobiernos o programas de gobiernos que presentan las organizaciones políticas. Un mecanismo formal es la presentación de informe ante la Asamblea Legislativa. Se supone que la oposición cumple una función de fiscalización, de control, ¿no? Respecto a la gestión pública. Y por supuesto es un espacio formal que se lo realiza bien mal, ya es otro asunto, pero representa un mecanismo formal. El otro mecanismo formal es la transparencia a la que se hacía referencia Lilian. Se supone que en función de la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, toda entidad pública, sobre todo del Ejecutivo, tiene que transparentar su información en sus páginas web, ¿no? Con la información que se establece desde los programas de gobierno, las inversiones, la escala salarial, todo lo que tiene que ver con la gestión pública debería estar ahí. Y el tercero es precisamente el control social. Y es aquí que se inscribe este observatorio de cumplimiento de promesas, que en realidad es un mecanismo que ha sido predicado hace muchos años y que celebro que la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social ahora lo implemente, ¿no? Como un medio más para ejercer control social a eso que en los discursos electorales nos presentan como programa electoral. Ahora bien, a lo que dice la señora, me parece que, no sé si es bastante atrevido decir que un 90% de la población boliviana va a ir a votar a ciegas, va a ir a votar en función de consignas políticas a favor o en contra, pero no necesariamente por una lectura más o menos adecuada de los programas de gobierno, particularmente de aquellas organizaciones que más o menos van a calificar para Asamblea Legislativa y probablemente para el Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero tampoco, digamos, lo que dice la señora es cierto. Están hechos los programas electorales para ganar votos. Ojalá realmente sea una promesa verdadera, fruto de un diagnóstico, de una visión realista del futuro de Bolivia, ojalá, pero de cualquier manera creo que el observatorio debe tomar, como en el cacho, ¿no? Lo que se ve, se anota. Lo que se anota es aquel programa de aquella organización política que va a finalmente gobernar el país. Yo creo que ya era hora de que alguna entidad de la sociedad civil se hiciera cargo de este control, que en otros países ya es una práctica, ¿no? Colombia, Ecuador, ya es una práctica. Entonces creo que Bolivia está entrando en este proceso electoral y en la gestión del próximo gobierno a hacer este control, reitero, como un derecho a la participación y control social. Perfecto. Les voy a pedir a ambos, todavía no se ha conectado Ruth, si me esperan un par de minutos, por favor, para una pausa en nuestro programa y después vamos a volver sobre un tema que a mí me parece que tiene que ajustar este Observatorio Nacional de Cumplimiento de Promesas, porque no va a controlar todas las promesas que se hagan, que son muchísimas, sino las más importantes, creo yo. Eso lo vamos a resolver con ustedes al volver de esta pausa. Aquí en Herbol. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra.
en plena libertad. Volvemos a la conversación con Lilian Guzmán, presidenta de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, y Juan Carlos Velázquez de la Pastoral Social Cáritas en Santa Cruz. Lilian decía que habría que identificar algunos problemas prioritarios para la sociedad boliviana o temas prioritarios para la sociedad boliviana para que en base a eso trabajar en el observatorio. ¿Es así o no, ustedes tienen otra metodología? Bien, en realidad un observatorio, como tú lo planteas, tiene que ver con temáticas muy puntuales, muy específicas, y la Red de Participación Ciudadana y Control Social trabaja principalmente en todo lo que tiene que ver la transparencia, tiene que ver con la gestión pública, y además trabajamos con todo lo que es la incorporación de los diferentes enfoques con los que va hablando también la Constitución Política del Estado. El enfoque de género, el tema de la interculturalidad, el enfoque de derechos. Ahora, hablando de eso de manera grande, eso es como si estuviéramos hablando de todo y lógicamente también podemos estar hablando de nada, ¿no? Sí. Nuestra primera tarea va a ser efectivamente no hablar de todas las promesas electorales, lo ha dicho Juan Carlos muy claramente, es el sentido de quiénes van a asumir el gobierno en realidad y desde qué manera se va a ir trabajando con los diferentes partidos políticos en la Asamblea Nacional. Ahora, ahí tenemos que definir qué es lo más importante para el Estado en tema de cumplimientos. Hay una Constitución Política del Estado, los asambleístas y el gobierno a partir de sus diferentes ministerios tienen tareas específicas. Nos interesa a nosotros, evidentemente, aquellas temáticas que marquen la consolidación de un Estado democrático. Nos interesa un Estado, además, inclusivo, con participación de todas y todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas. Entonces, somos la red, a partir de los actores sociales con los que vamos a trabajar o con los que trabajamos, los actores de la participación y el control social, vamos a ir definiendo también qué aspectos de la gestión pública nos interesan, ¿no? Somos una red que tiene alcance nacional, estamos prácticamente en todos los departamentos, en los 9 departamentos del país. Entonces también cada grupo regional tiene su propia agenda. En el lado del Oriente se trabajan varios temas, pero se ha trabajado por muchos años también con mucha incidencia en cambio climático, se ha trabajado mucho en lo que es alimentación saludable, entonces pueden ser las líneas de acción que se vayan incorporando al observatorio. El observatorio está en construcción, pero parte precisamente de nuestra manera de ver el Estado con participación ciudadana y control social. Bueno, en este caso, Juan Carlos, ahí en Santa Cruz. Te preguntaba al principio si estabas en Santa Cruz, Juan Carlos. Efectivamente, José Luis, estoy acá en Santa Cruz con una temperatura bastante alta, empezamos ya a transpirar. Es un día maravilloso de todas maneras hoy, con buen sol. En las horas siguientes aumentará la temperatura, pero contentos, con esperanza a pesar de las circunstancias de la pandemia, de la amenaza todavía del COVID, creo que vamos recuperando un cierto grado de esperanza futura. Bueno, como estás en Santa Cruz, la pregunta es, ¿qué hay del tema medio ambiente en ese departamento, en el departamento de Santa Cruz? ¿Cuáles serán las prioridades que ustedes han identificado en cuanto al medio ambiente con esto de los incendios, de los chaqueos, de los transgénicos, todo eso que preocupa a los bolivianos? En Santa Cruz, ¿cómo se ve ese tema? Se ve, se siente y se vive como un signo de contradicción, porque las miradas
los intereses y las visiones que hay en torno al desarrollo son diversos también en Santa Cruz. Hay una fuerte tendencia de las organizaciones indígenas, hay una fuerte tendencia de las ONGs ambientalistas, por supuesto, de pararse firme en torno a normativas que estuvieran legitimando los transgénicos, en parte contradiciendo la Constitución, predicando los efectos nocivos que tendría en el medio ambiente y también en la salud humana. Mientras los otros, ANAPO, la CAO, el empresariado agroindustrial, por supuesto, también predicando que no hay ninguna demostración científica de esos efectos que se suponen que hay en torno a la ampliación, porque la soya prácticamente es transgénica, casi en su totalidad, y entrar a otros productos, pues ellos señalan que eso se justifica, primero porque no hay pruebas científicas que puedan aseverar a ciencia cierta que provocan daños. Y segundo, que estuviera destinada esa ampliación a la seguridad alimentaria, sobre todo en un contexto de pandemia que obviamente va a generar como un efecto, entre otros, el tema de hambruna, de hambre. Entonces, frente a esa realidad, pues se va con esto, ¿no? Y por supuesto hay una explícita o implícita disposición de apoyo de parte del gobierno de transición y no sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro. Lo cierto es que ambas tendencias, cualesquiera sean, están de acuerdo en que debe preservarse los bosques. Debe preservarse la chiquitanía de unos nuevos incendios. Ahorita hay bastante movimientos a nivel de gobiernos subnacionales con apoyo del gobierno nacional, como también de organizaciones ambientalistas, indígenas, intentando realmente ejercer control sobre aquellos incendios provocados en esta época de chaqueo. Pero no es fácil abordar este tema, reitero, hay enfoques. Y evidentemente nosotros como Pastoral Social Cáritas, en virtud de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, de las conclusiones del Sínodo sobre Amazonía y la exhortación apostólica, ¿no? So Amiga Amazonía, junto a las cartas pastorales de la Conferencia Episcopal Boliviana, estamos con esa idea firme, irrevocable, irrenunciable de ecología integral. Para nosotros es el nuevo paradigma que debe regular la vida económica, la vida social, la vida política en el país, la ecología integral. Es decir, cuidar tanto la naturaleza como el ser humano, y en el ser humano su actividad económica y su vida social. Si estos equilibrios no se encuentran, simplemente la casa común seguirá siendo destruida y la humanidad entrará cada vez de manera más acelerada en un proceso de autodestrucción. Ese es el mensaje principal que ahora tiene la Iglesia en Santa Cruz, en Bolivia, a nivel universal. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Ya está con nosotros Ruth Vilches, ella trabaja en el Centro de Ecología y Pueblos Andinos. Ruth, buenos días, le habla José Luis Aliaga. ¿Usted está en Oruro, si no me equivoco, Ruth? Muchas gracias, José Luis, mucho gusto. Buen día, Juan Carlos, y buen día a Lilian. Primero agradecer por permitirme compartir este espacio. Sí, evidentemente, José Luis, yo estoy en Oruro, en mi domicilio, por si acaso. Entonces, estoy dispuesta para iniciar este conversatorio, pero me olvidaba primero pedirles disculpas porque me ha sido un poco dificultoso entrar a este video, a este Zoom. Entonces, por eso les pido disculpas la tardanza. No hay problema. Ruth, ¿cuáles serían las prioridades del departamento de Oruro para decirle al próximo gobierno que cumpla en este o en esta otra acción con el departamento de Oruro? ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué es lo prioritario para solucionar en Oruro?
Ya, primero, la anterior semana en el departamento, no, sobre todo en la ciudad, en la capital, se ha realizado 2 sesiones para construir una agenda ambiental, la cual ha sido construida y elaborada por varias instituciones del departamento, tanto autoridades, representantes de organizaciones sociales, como también representantes de instituciones públicas y privadas, tanto del área urbana como también de las comunidades, ¿no? En esta agenda ambiental, evidentemente, si no se ha priorizado, pero se ha puesto en tapete los temas primordialmente en el tema ambiental. Y es muy importante decir de que si hablamos del tema ambiental es que lo estamos haciendo de una manera holística, de una manera integral, y por lo tanto, si partimos desde esa perspectiva, estamos hablando necesariamente de la defensa de la vida, de la defensa por supuesto, de los sistemas de vida en los que nos desenvolvemos tanto las comunidades originarias como también en contextos urbanos. De esa manera, creo que aparte de que se ha priorizado en este tema, creo que han habido también ligadas elementos que no se pueden no tomar en cuenta si hablamos de este tema importante dentro de las prioridades departamentales de Oruro. En esos están, la configuración, la construcción social en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. También está el tema cultural y, por lo tanto, el tema político. Dentro de esas priorizaciones, si se quiere, estaba el tema minero, ¿no? Si bien se considera al departamento todavía con una actividad minera importante, diría, no primordial, importante es la minería. Entonces, ligado a la minería, creo que está el tema muy sugerente de todas las instituciones, ha sido el tema de la contaminación, sobre todo minera, como también de los diferentes emisiones, digamos, de elementos que contaminan, en este caso, digamos, los residuos sólidos, el aire, etcétera. Pero el tema importante aquí, y que tiene que ser recurrente en el lenguaje, en el pensamiento de quienes van a administrar el país, es el tema de minería frente a la contaminación, porque es el tema que más ha ahondado, digamos, la calidad de vida de las comunidades, sobre todo de las familias y de todo su entorno natural, y que ha llegado a efectos muy profundos en la vida cotidiana y en la vida estructural del departamento de Oruro, ¿no? Entonces, este ha sido el tema principal, y este es el tema que se tiene que abordar, yo creo que con seriedad, y más que todo yo creo que los candidatos y quien esté en la administración pública, creo que lo tiene que hacer de una manera, más humana, digamos, más de vida. ¿Por qué, José Luis? Discúlpeme que me voy a ver, usted me dice el tiempo en que tengo que ir. No hay problema. Creo que es importante no descontextualizarnos al tocar estos temas prioritarios ¿qué vamos a hacer en cada departamento? ¿Qué es lo que los candidatos debían pensar primero? Creo que no tenemos que dejar de lado el contexto actual, la coyuntura actual
actual, que es la pandemia y la coyuntura sociosanitaria, ¿no? Exactamente. Porque quiera sea o no, esta coyuntura sociosanitaria nos está llevando a cambios, si no profundos, pero sí cambios muy visibles en contextos urbanos y sobre todo en las comunidades. Perfecto. Entonces, hasta ahí yo prefiero dejarlo ahí, José Luis. Sí. Y volvemos después sobre el tema, porque es muy importante. Estamos detectando, Lilian, Ruth, Juan Carlos, que el tema del medio ambiente es una prioridad. Pero me queda la interrogante, y al volver de esta pausa, a ver si podemos resolver esto, de qué tendría que hacer el próximo gobierno, por ejemplo, en el campo de la educación o de la economía, de esta crisis económica que estamos viviendo. Pero esto lo vamos a ver después de esta pausa. Volvemos con nuestro programa, son las 11 de la mañana con 42 minutos y estamos conversando con Lilian Guzmán, presidenta de la red PSCS, Ruth Vilches del Centro de Ecología y Pueblos Andinos y Juan Carlos Velázquez de la Pastoral Social Caritas en Santa Cruz. Antes de la pausa les planteaba Lilian, si es que entre la problemática o las problemáticas más importantes, prioritarias para nuestro país, estarían, por ejemplo, estas que han sido dañadas muy, muy duramente por la pandemia, como la educación en Bolivia. Los niños se han quedado sin clases desde el 12 de marzo de este año y todavía no hay ninguna perspectiva de que vuelvan a las clases presenciales. Han asistido a clases virtuales, unos no, otros sí, eso es irregular, se ha clausurado el año escolar, en fin. ¿Hay algún partido, frente que haya planteado una solución a la problemática de la educación de esta coyuntura, específicamente cómo vamos a hacer cuando al año, el próximo gobierno va a comenzar a fines de diciembre, mediados de diciembre de este año, y va a tener que dar alguna solución a la pérdida de año que hemos tenido en la educación? ¿Está contemplado esto entre las prioridades de algún partido político, Lilian? Yo creo que hay que tomar una consideración, hay que ser un previo. La pandemia lo que ha hecho es desnudar la crisis educativa. La educación, el sistema educativo en nuestro país adolece de muchos problemas, está, creo, herida en muchos espacios. Ninguna ley, ni la Avelino Signani, ni la 1565, han podido resolver esa crisis educativa. La pandemia lo que ha hecho es desnudar esa sistemática exclusión educativa de la que son parte muchos y muchas bolivianas, la ciudadanía boliviana. Ha marcado claramente estas diferencias que hay de acceso a la educación. Y pues ese es el resultado que tenemos ahora. Lo decías muy bien tú en el sentido de, por ejemplo, estudiantes que han recibido educación por vía virtual, por cartillas, maestros y maestras preocupados por sus estudiantes, por la población estudiantil, que han tratado de generar acciones y mecanismos que han permitido el acceso a, vamos a decir, la instrucción en diferentes lugares. Las redes sociales nos han mostrado maestros trasladándose en bicicleta a los hogares de sus niños, a pie en áreas alejadas, en áreas dispersas. Conocemos de maestros y maestras que han estado buscando mecanismos, el WhatsApp, el Zoom, el Facebook, para tratar de acceder a los estudiantes en diferentes momentos. Pero el sistema como tal no ha podido dar una respuesta efectiva a este momento que creo que no soy la única que lo plantea, que ha marcado la exclusión escolar. Niños y niñas
adolescentes y jóvenes que desde el mes de marzo no han recibido ningún tipo de apoyo. El mismo Estado no ha sido capaz de generar una política que dé respuesta a esta problemática en el ámbito educativo. Si tú revisas en este momento lo que está empezando a ser la propuesta político-partidaria, como si fuera un boom, han empezado a hablar de educación virtual, de educación a distancia, que van a promover, que se va a ampliar el sistema tecnológico para garantizar el acceso a la educación. Pero eso ha parecido como un discurso, porque si tú ves en algunos casos, claramente, por ejemplo, el discurso de Comunidad Ciudadana, de Juntos, del MAS como tal, están centrados en la reactivación económica, una producción sostenible, cuidado del medio ambiente, pero no están tocando estos temas tan delicados como son salud, educación, que son además la quinta rueda del carro en el presupuesto del Estado, en la planificación del Estado. En algún momento algún experto en economía que hacía análisis de asignaciones presupuestarias decía que en el año 2019 educación y salud seguían recibiendo menos del 1% de todo el presupuesto del Tesoro General de la Nación. Entonces, imagínate tú eso. Y además, también una verdadera política educativa no existe. No lo están tocando, quizá porque es un tema para muchos todavía delicado, un tema al que no le pueden dar una respuesta efectiva, creo yo. Pero si revisamos el discurso en este momento de algunos partidos políticos, en lo único que se están basando para, en teoría, salvar la educación es garantizar la educación a distancia a través de un sistema virtual, teleeducación, radioeducación, pero sin realmente atacar la verdadera situación de la crisis educativa en nuestro país, que no es de ahora, que viene de muchos años atrás. Bueno, doña Ruth, ¿usted ha tenido en su entorno familiar, de amistades, ha visto cuáles han sido los problemas de niños en edad escolar que no han podido asistir a clases? Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado con esas familias y los niños que se tenían que quedar en la casa, en fin, que no podían salir como habitualmente necesita todo ser humano. Cuéntenos un poco si usted ha tenido algunas experiencias cercanas con niños que no han podido asistir a clases. Sí hay experiencias muy cercanas, porque la institución donde trabajamos hay niños de comunidades Uru del Lago Popó, que usted sabe son comunidades muy lejanas y que pues el acceso al internet, a esta nueva virtualidad, diríamos, es muy poca, casi nula, ¿no? Aparte, sí, digamos, por experiencia familiar, hemos visto de cerca que, a ver, esta no sé si llamarle novedosa, pero esta obligada actividad de procesos, no sé si será de enseñanza, pero en forma virtual, en contextos urbanos, también ha sido muy conflictiva, muy complicada, sobre todo para madres, padres y de hecho los niños y niñas que eran los actores directos en esto, ¿no? Entonces, de esas experiencias, ¿qué hemos visto? Primero, de que se ha cuestionado el acceso a estos medios de comunicación, redes sociales, es decir, no habíamos avanzado mucho en esto de la democratización de la comunicación. En el anterior gobierno, en la anterior gestión,
se ha intentado hacerlo con todas las contradicciones que hemos visto, pero creo que el primer elemento ha sido ese, ¿no? No hay acceso de este tipo de comunicación, sobre todo a familias de los barrios, no me gusta decir mucho periurbanos, sobre todo en Oruro, y mucho menos en comunidades originarias del departamento de Oruro. Segundo, creo que ha sido esto, está claramente visibilizado efectos también de esta coyuntura sociosanitaria. Yo creo que ha puesto a flor de piel producto también de esta mala distribución no democrática del acceso a la comunicación. Creo que hemos visto la diferencia que hay entre familias que sí pueden tener el Wi-Fi y, no sé, y aparatos sofisticados para esto, mientras que otras familias han tenido que reunirse entre 2 o 3 niños de familias cercanas a la escuelita para poder acceder a esto. Por otro lado, a mí me preocupa mucho el tema, si bien como Lilian dice, sí estamos en una crisis educativa y esto no es de ahora, pero sí han haber modelos que se podían implementar en Bolivia, pero yo creo que con todo el respeto a maestras y maestros, creo que hemos visibilizado en ese ámbito la falta, yo diría, o la poca creatividad del maestro. Creo que estamos enmarcados en una visión muy cuadriculada de la realidad y de nuestra relación con los niños y niñas que están en este proceso. Me refiero a que el maestro y la maestra creo que en este proceso virtual de enseñanza, entre comillas, creo que ha habido esa comunicación tan fría con el niño, con el niño a través del celular, de la computadora, muy fría. ¿Por qué? Porque estaba todavía en ese proceso el maestro de que tengo que enseñarle, tengo que darle la lección para que aprenda. Pero más allá de eso, creo que ha faltado creatividad en mujeres y hombres de la educación boliviana. Me refiero a que el maestro en este proceso de enseñanza virtual, entre comillas, creo que hubiera tenido que ser un artesano de la educación, hacer un arte de la comunicación virtual frente a esas desigualdades de acceso a la comunicación. Y eso ha faltado mucho. Yo lo digo esto con mucho respeto a los maestros. Creo que nos ha faltado crear insumos, ser artesanos de a ver cómo yo puedo llegar a mis niños que no tienen acceso a estas redes, de qué manera yo puedo llegar. Y creo que eso es otro punto muy importante que no ha alcanzado los objetivos trazados, yo me imagino, por el Ministerio de Educación. Yo lo desconozco con toda sinceridad cuál sería el planteamiento del ministro frente a esta nueva modalidad que ha sido obligada en realidad. Bueno. Esa es mi experiencia, José Luis. Bueno, muchas gracias, doña Ruth. Juan Carlos, en la pastoral social, la pastoral de educación que tiene la Iglesia Católica, también se ha visto este tipo de problemas, y allá en el Oriente seguro que se han enfrentado este tipo de problemas. ¿Qué tendrían que hacer los partidos políticos para solucionar esto de la educación? Lo estoy diciendo solo en el periodo que hemos perdido, porque después se puede hacer en los 5 años que va a tener de gobierno. Bueno, pueden prometer todo, pero ¿cómo hay que solucionar, de acuerdo al punto de vista de la pastoral social de la Iglesia Católica, este momento que hemos perdido en la educación? Bueno, no sé si es soberbio decir, José Luis, que en general el sistema educativo católico o las obras educativas de la Iglesia Católica gozan de prestigio
prácticamente es imposible sumar un estudiante más, es muy, muy difícil por la gran demanda que hay, ¿no?, de estudiantes para estos centros, tanto los de convenio, Sistema Fe y Alegría, Escuelas Populares de Cristo, Don Bosco, los colegios particulares católicos, etcétera, gozan de una credibilidad porque todavía, aunque menos por razones más políticas, pero todavía pervive el espíritu, ¿no? El espíritu de servicio, el espíritu pedagógico, el espíritu de cambio, el espíritu del nuevo hombre, de la mujer nueva, o sea, todo aquello que hace a la filosofía de la educación católica todavía pervive y por esa razón goza de prestigio, de credibilidad y de gran demanda. Pero bueno, eso es casi como propaganda, ¿no? Bueno. Yendo al otro, ¿no? Yo creo que iría a un análisis mucho más estructural que simplemente coyuntural, ¿no? Y creo que esto deberían tomarse en cuenta. Como Lilian decía, hay efectivamente en los planes de gobierno propuestas gubernamentales, la educación como la función más alta del Estado, la priorización de la educación, que sea universal, que sea gratuita, todo ese discurso que ya más o menos la ciudadanía sabe. Lo que sí debería estar presente ya en la gestión pública del siguiente gobierno es fijarse en dos dimensiones absolutamente necesarias. Una dimensión es en los sujetos del proceso educativo. Y lo otro tiene que ver ya en los contenidos y las metodologías. Pero primero es en los sujetos. Preguntarse quién es el estudiante. Y el estudiante es en general, en una buena parte, aquel que tiene problemas familiares tremendos y que no le predispone para seguir su proceso educativo. ¿Es algo que lo puede resolver el Estado? Indirectamente, quizás. Quizás deba haber políticas para que la familia, en términos de su significado de célula de la sociedad, de centro de amor, de educación, seguridad, debiera un poco preocupar desde la política pública, ¿no? Para que también tenga condiciones de justicia. No es lo mismo una familia cuyos padres, madre o padre o ambos trabajan, que en aquellos lugares en que no. No es lo mismo una familia que, bueno, se dedica al comercio, sale a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la noche, que aquellos que trabajan con un horario máximo de 8 horas. O sea, el tema del estudiante que está sometido a problemas familiares, estudiantes que realmente tienen una pobreza de base, porque han ido pasando de curso sin los méritos académicos necesarios, y eso se refleja en su pobreza académica, y finalmente una falta de valores. Hay muchos docentes que se quejan de estudiantes que vienen con una pobreza moral, que descargan toda su porquería, disculpen el término, en la unidad educativa. Entonces, esas condiciones del sujeto más importante, que es el estudiante, deben resolverse para que el proceso educativo pueda más o menos seguir en un terreno fértil. Y segundo, el docente. Salvando honradas excepciones, o bueno, una gran parte, ojalá, pero hay docentes que también tienen una pobreza. Profesores que escriben mal, con una ortografía horrible, que hablan mal el castellano, que de pronto eso no me lleva de ninguna manera a una discriminación. Bueno, si no hablan bien el castellano, que hablen bien el idioma que corresponda a cada pueblo. Ojalá que sí. Sí. ¿Me entienden? Pero en tanto sea oficial el castellano, también es una exigencia como segunda lengua de aquellas profesoras y profesores que son de ámbitos rurales. Pero ellos en sí, más allá de sus limitaciones académicas de normal, de autoformación, de actualización profesional, lo que fuera, en realidad no pueden vivir solo como docentes. Tienen que trabajar, son comerciantes, son vendedores, son taxistas, son de todo lo que puedan ser para más o menos generar unos ingresos suficientes para sus familias, habida cuenta de los salarios bajos que en este país y en la mayoría de los países del mundo ganan los docentes, los profesores del sistema regular de educación. Entonces, bien, creo que estas condiciones deben darse y recién ver los contenidos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto programas, en mi caso yo he visto de mi hija, y realmente es tanta abundancia que imposible para el tiempo que
que se da, imposible desarrollarlo todo. Y aquí yo recuerdo la prédica que la Iglesia, a través de la Comisión Episcopal de Educación, ha hecho durante los 80, los 90, y que ha merecido de alguna manera su resonancia en la reforma educativa. Bueno. Es el saber útil, el pensar crítico, el hacer constructivo, ¿no? Para que también a partir de eso las metodologías sean adecuadas, basadas en aprendizaje y no en enseñanza. Creo que me pasé del tiempo, disculpa, sí. José Luis. Sí, no, hemos llegado al final, ya no tenemos más tiempo. Yo quiero agradecerles muchísimo a Lilian, Juan Carlos, Ruth, por estos minutos. Podríamos seguir y quedarnos hasta que termine la programación de nuestra emisora, pero eso no es posible. Muchísimas gracias por estos minutos a los tres y también a nuestros amigos y amigas oyentes de la Red Herbol. Aquí terminamos el programa Hagamos Democracia de este domingo 13 de septiembre del 2020. Nos reencontramos en Hagamos Democracia la próxima semana, el domingo a las 10 de la mañana. Gracias y permiso. Hagamos Democracia. Hagamos Democracia. Es una producción de la Red Herbol. Correo electrónico hagamosdemocracia@herbol.com.bo